Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer una lupa en Lucas capítulo 10, que es la historia de Jesús dialogando y charlando con un experto en la ley y donde le cuenta la parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Vamos a hacer una lupa, en el sentido que vamos a acercarnos a la parábola. Y voy a leer la parábola y recuerden que esto se da en un diálogo en donde el experto en la ley, en el versículo 25 en adelante, se acerca a Jesús para probarlo y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le pregunta qué dice la ley y cómo la interpreta, y el experto en la ley le dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice que haga eso y va a vivir. Y el experto en la ley se quiere justificar y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? En ese contexto Jesús le cuenta la parábola que comienza en el versículo 30 diciendo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Terminó la parábola Jesús con esa pregunta. El experto le dice: el que se compadeció de él, y Jesús responde: anda entonces y haz tú lo mismo. Vamos a acercarnos a la parábola y ver si podemos extraer y compartirnos qué cosas nos llaman la atención de la parábola, qué expresiones, qué palabras, qué nombres nos resaltan para hoy, para vos y para mí, y para la historia misma, para ellos que están escuchando. La parábola dice: un hombre iba de Jerusalén a Jericó, un hombre que probablemente era judío, un hombre que probablemente era de los suyos, de los que están escuchando, y sobre todo de los del experto en la ley, del mismo pueblo. Y dice que estaba bajando de Jerusalén a Jericó y entonces los ladrones lo golpean, le roban y lo dejan casi muerto. En el versículo 31 dice que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Pasó lo mismo con un levita que llega al mismo punto, lo ve, se desvía y sigue de largo. El sacerdote y el levita son personas que estaban para conectar a las personas del pueblo, de su pueblo, con Dios. Ellos ejercían diferentes acciones que Dios había mandado con el fin de conectar a las personas con Dios, de reconectar. Cuando vos cometías un acto que te alejaba de Dios, que es vida, que es amor y que es libertad, cuando vos cometías algo que te alejaba de eso, había una serie de actos que podías hacer en los que incluía sí o sí al sacerdote para reconectarte con tu Dios. Ellos estaban encargados de reconectar a las personas con Dios. Esa era su función. Pero ¿sabes qué? Estaban en el mismo camino de una persona a la cual habían golpeado y estaba moribunda. Y dice que estaba en el mismo camino. Y a mí me impresionó esa expresión y ese dato, que el sacerdote iba caminando en el mismo camino. Compartían el camino. Así como vos y yo compartimos el camino con otras personas. Compartían el camino. Y en ese compartir del camino, el otro cayó en desgracia. ¿Y sabes qué? Cuando el otro cae en desgracia, se puede transformar en un obstáculo. Se puede transformar en algo pesado, en una carga, en algo que debes evitar para poder seguir, para no perder tiempo, para que no te retrase. Incluso vos y yo, siendo personas dedicadas y entregadas y que están donde están para poder conectar a la gente con Dios, este otro que comparte el camino con vos te retrasa. Tal vez ni siquiera puedas llegar de día a donde estás yendo.
No solamente a dónde estás yendo a nivel físico, de un lugar a otro, sino a dónde estás yendo en tu vida. Y el golpeado y moribundo resulta en obstáculo para el sacerdote. Es un obstáculo en su camino, es un obstáculo en sus tareas diarias. Por eso, cuando lo ve, lo que él ve es un obstáculo. ¿Qué mejor ante un obstáculo que desviarse y seguir? Eso es lo que se hace cuando hay un obstáculo. Se lo salta y se sigue. Y el levita no dice específicamente que comparta el camino, pero sí dice que se encuentra. Fíjense el versículo 32, dice: así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Llegó a aquel lugar. Y me gusta también esa expresión como diciéndote, yo no sé si estás compartiendo específicamente el camino con este que va a caer en desgracia, pero tal vez sí te encuentres en algún punto de tu camino con el que cae en desgracia. ¿Y sabes qué pasa? Lo mismo que con el sacerdote. Se puede transformar en un obstáculo. En vez de ser el otro alguien con quien puedas compartir momentáneamente el destino y compartir momentáneamente al menos los anhelos, la suerte que te toca atravesar y que puedas caminar junto al otro, también puede ser un obstáculo. Y para el levita fue un obstáculo. No fue la oportunidad de compartir, la oportunidad de acercarse. Por lo tanto, se desvía y sigue camino. Eso es lo mejor que se puede hacer ante un obstáculo. Pero luego llega un samaritano y dice que el samaritano iba de viaje y que viéndolo se compadeció. Viéndolo, padeció junto con él. Le vibró el corazón. Y como le vibró el corazón, se acercó. Y como se acercó, le vibró aún más el corazón. Y la tristeza fue compartida y se divide. Y la suerte y la mala suerte, la desgracia, comenzó a dividirse. Y ya no la cargaba solamente el hombre atacado por el ladrón, sino que ahora también la cargaba el samaritano. Compartió la situación. Cargó junto con él y se movió en compasión. Dice que le curó las heridas con vino y con aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El samaritano iba de viaje también, y el samaritano tenía aceite, tenía vendas y tenía vino. Tenía sus recursos para su camino. Había tenido la precaución de poder llevar por las dudas que haya un percance. Un percance con él. Tenía sus recursos y sus herramientas para su camino. Vos y yo, con los recursos y las herramientas correspondientes para poder atravesar nuestro camino. Por si tenemos algún percance, por si tenemos algún problema, poder resolverlo con nuestro vino, con nuestro aceite, con nuestras vendas. Pero ¿sabes qué? Se las gastó todas. O no sé si todas, pero se gastó sus recursos. Gastó de sus recursos por el otro. Y usó de lo que tenía y de lo que le era valioso, no de lo que le sobraba. De lo que le era valioso, de lo que era un recurso limitado, porque él también estaba en camino. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando el dolor deja ser del otro y pasa a ser de ambos. Solo ahí los recursos comienzan a ser utilizados. Porque para el samaritano, él no está usando los recursos exclusivamente para el otro. Para el samaritano, en el mismo momento en que él ve a este hombre moribundo y compadece y padece junto con él sus penurias, entonces ahora las heridas también son suyas. Entonces ahora el vino, el aceite y las vendas también deben ser utilizadas, porque al usarlas para el otro, la está usando para sí mismo. Está cargando junto con el moribundo las heridas. Y me encanta la expresión de que luego lo montó en su caballo. ¿Sabes por qué? Porque él venía en su cabalgadura, con sus tiempos. Quién sabe, hasta incluso tal vez tenía tiempo, ¿no? A donde debía llegar a determinada hora del día, a determinado lugar. Lo estaba cumpliendo alguna tarea. Necesitaba cumplirla. Era su camino. Estaba en su cabalgadura. Pero al montarlo, al samaritano en su cabalgadura, no solamente está usando sus recursos, sino que está usando el recurso, que es el tiempo. Le está dando de su tiempo. Porque ahora va a ir más lento. Indefectiblemente debe ir más lento. Porque se dio cuenta que no está solo. Por lo tanto, el camino del samaritano
se hace más lento. ¿Y sabes una cosa? Yo no sé si el samaritano llegó esa noche a donde tenía que llegar. No sé si era esa posada, ese alojamiento a donde él debía ir, o al menos a donde él debía llegar a esa hora. Pero se transformó en el único destino que tenía que cumplir en ese momento. Cuando llega, dice que lo cuidó. Cuando la expresión de que lo cuida y que al siguiente día se levanta y habla con la persona aparentemente encargada de este alojamiento y le dice que lo cuide, esa expresión de que lo cuida hasta el siguiente día me da la impresión de que no durmió. Me da la impresión de que estuvo atento. Por lo tanto, también le dio su sueño, su dormir, su descanso, es decir, sus energías. Le dio su material, ¿sí? Venda, aceite, vino, su dinero. Le dio su tiempo, le dio su energía, exclusivamente porque ya no era el otro, sino que ahora era un nosotros. Dice que al siguiente día le dio 2 monedas y además le dio un encargo. Y le dice lo siguiente, le dice, versículo 35, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Cuídemelo. No sé si vas a poder sanarlo, no sé si vas a poder vos y yo solucionar todos los problemas del mundo, hacer milagros, resolver cada corazón. Yo no sé si podrás hacerlo. Probablemente puedas encargarte primero de otras cosas, como por ejemplo cuidar. ¿Sabes qué? Cuídalo. Cuídalo. No solucionas el mundo, no te encargues de los grandes problemas de la sociedad. Cuida a tu próximo. Cuídalo. Cambiarle la venda, limpiar la herida. Cuídalo. No te encargo algo que no puedas hacer. Te encargo algo que pueden hacer todos. ¿Y sabes qué? Gastá. Gastá de lo tuyo. Gastá. No te preocupes. Cuando vuelva yo te lo pago. Eso te dice Dios a vos y a mí. Cuida de tu prójimo. Cuida de tu hermano. Cuida del otro, que es cuidarte a vos también. Cargá junto con el otro. Gastá de lo tuyo y cuando vuelva te lo pagaré. Que son 2 monedas de plata, que son un par de vendas, aceite y vino. Cuando del otro lado se trata de un corazón y de una vida. Cuando vuelva te pagaré. Cuando vuelva te pagaré. Y el samaritano termina siendo el prójimo. Como decíamos en el video anterior, en la aproximación que hicimos. Prójimo viene de próximo. ¿Quién fue el más próximo al moribundo? El samaritano, el pagano, el que poco puede explicarte de quién es Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Quién conoce más sobre la mandarina? O la manzana, la fruta que a vos te guste. ¿Quién conoce más? Aquella persona que te pueda hacer una gran descripción teórica de su semilla, de cómo se planta, de cómo es su sabor, de cómo se arranca del árbol, de cuál es su precio. O la persona que la prueba, que prueba un bocado y que experimenta lo que es comer una manzana. ¿Quién sabe más? ¿Quién conoce más a la manzana, a la fruta que hayas elegido? ¿Quién la conoce más? Definitivamente quien la experimenta. El resto es información valiosa, interesante, buena para tener, linda, que te amplía, pero no es esencial. Lo esencial es experimentarlo. Quien experimenta, conoce. Y Dios te invita a que lo experimentes, a que lo pruebes, a que tengas intimidad con Él, que te puedas acercar a Dios y que puedas tener tu momento íntimo con Él, que puedas cultivar el huerto de la intimidad junto a Dios, que podamos hacerlo juntos. Decime qué te parece el texto, qué te parece la parábola, qué cosas te llaman la atención, qué expresiones te disparan la mente y en el corazón, qué ejemplos se te ocurren. Contame, porque contándome cómo vos ves
esto, cómo vos ves la parábola y cómo vos conoces a Dios, yo puedo aprender también de Dios a través tuyo. Nos vemos en el próximo video.